Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a compartir cómo realizar una musculosa. Los materiales que vamos a utilizar son hilo de algodón fino 8-3. Voy a estar utilizando este matizado, aguja que vamos a necesitar, aguja de metal, doble cero, y vamos a comenzar a trabajar. Acá pueden ver, tengo adelantada ya la musculosa, entonces vamos a comenzar trabajando por la parte de abajo. Vamos a trabajar de la siguiente manera, realizando varetas sin cadena de inicio. Entonces van a tejer la cantidad de 185 varetas sin cadena de inicio. Al realizar estas varetas sin cadena de inicio, el tejido nos queda un poco más elástico y está bueno para esta musculosa. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Para saber el ancho de su musculosa, esto va para todos los talles. Esta es la medida que ustedes tienen que lograr. Esto va para todos los talles, ¿sí? Se van a tomar la medida de su cintura y van a trabajar sobre esa medida. Yo lo que hice, como les dije, fui tejiendo varetas, entonces no me medí con 1 centímetro la cintura, simplemente tejí varetas y fui viendo de que el contorno llegara y que me quedara un extremo sin tejer, un trecho sin tejer, ¿sí? Entonces seguimos. Comienzo realizando 3 cadenas. Realizadas las 3 cadenas, voy a hacer lazada y voy a pinchar en la primera cadena que realicé. Voy a sacar el punto. Tengo 3 lazadas. Voy a sacar por un punto, saco por 2, saco por 2. Entonces ahí estaría realizando mi segunda vareta y a su vez voy realizando de este lado las cadenas. Vuelvo a repetir, lazada, voy a la primera lazadita que me aparece acá, voy a tomar, me quedo con 3 lazaditas, paso por 1, paso por 2, paso por 2. Entonces así vamos trabajando. Realizo una lazada, voy a trabajar acá en esta lazadita, ahí es donde se va formando la cadena de base. Tengo 3 lazadas, voy a tomar el hilo y voy a pasar por una lazadita primero, voy a volver a tener 3, voy a pasar por 2 y vuelvo a pasar por 2. Entonces así seguiría viendo estas varetas sin cadena de inicio o sin cadena de inicio. Entonces lo que voy haciendo acá es tejiendo la vareta y a su vez voy tejiendo como la cadenita de inicio sería, y esa cadenita nos queda más elástica para poder trabajar mucho mejor. Vamos a seguir repitiendo. Tomo una lazada, voy a esta lazadita que me queda ahí abajo, paso, me quedan 3 lazaditas otra vez, paso por una, paso por 2, paso por 2. Entonces creo que ya quedó súper claro. Igual vamos a repetir una vez más. Lazada, voy a esta última lazadita que me queda, o esta pestañita, ven, de abajo que se va formando la cadena. Entonces tomo, me quedan 3, paso por 1 primero, vuelvo a tener las 3, paso por 2, paso por 2. Entonces así van a ir trabajando y van a realizar un total de 185 varetas. Tejidas nuestras varetas, yo acá les voy a realizar una pequeña muestra. Voy a realizar una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a tejer una fila de medios puntos.
voy tejiendo fila de medio puntos hasta el final de la fila. Tejida la fila de medios puntos, voy a levantar 4 cadenas y vamos a trabajar el punto red en esta fila. Entonces 3 cadenas equivalen a una vareta y una cadena de separación son las 4 cadenas. Terminada esta fila de varetas, van a seguir trabajando. Realizada la fila de punto red, van a seguir trabajando en punto vareta. Acá ustedes le van a dar el largo que desean a su largo costado. Yo tejí la cantidad de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 filas en punto vareta, una vareta en cada punto. Después que trabajan el punto vareta, les va a quedar un rectángulo de esta manera. Lo siguiente es comenzar a dividir las partes, lo que va a ser parte delantera de la parte trasera. Tenemos 185 puntos, vamos a dividir en 2. Entonces dividí 185 en 2, me da 92,5. Entonces lo que es la parte trasera, marqué con un marcador 92 puntos. Entonces los 92 puntos que tendría para la parte delantera los voy a dividir en 2 también. Entonces al dividirlo me da de 46 puntos. Entonces una delantera tengo de 46 puntos. Entonces voy a comenzar marcando primero 46 puntos. Esa sería mi delantera. Después voy a contar 92 puntos hasta el otro marcador, sería la parte de la espalda, y después tengo desde el marcador hacia acá 46 puntos de la otra delantera. Entonces van a marcar de esa manera. En mi caso, con mis medidas, ustedes toman sus medidas y más o menos
a la cantidad de puntos que le dieron, lo dividen en 2. Ya saben que tendrían ahí una espalda y a su vez con la otra medida la dividen en 2 y tienen mitad y mitad para ambas delanteras. Bueno, lo siguiente es comenzar a darle forma a esta musculosa, ¿sí? Entonces yo tengo desde el marcador, tengo 46 puntos acá. Dejé 2 puntos libres, ven, del marcador. Dejé 2 puntos sin tejer y comencé en el siguiente punto haciendo una disminución y trabajé hasta el final. Entonces ahora vamos a trabajar lo que sería la otra delantera para ver de qué manera tienen que trabajar. Entonces para trabajar la otra delantera tengo mi marcador, voy a dejar, tengo el marcador. Del marcador voy a dejar 2 puntos o 2 varetas. Tengo 2 varetas. Voy a trabajar en la siguiente vareta. Voy a comenzar a disminuir. Disminuciones en punto vareta. Entonces coloco mi hilo. Voy a realizar 3 cadenas que equivalen a una vareta. Voy a realizar una lazada. Y voy a realizar 2 varetas sin terminar en los siguientes puntos. Entonces realizo una vareta sin terminar, realizo otra vareta sin terminar, a su vez voy escondiendo el hilo de inicio y cierro estas 3 varetas juntas. Realicé mi primera disminución, voy a seguir trabajando todo en punto vareta, una vareta en cada vareta y cuando llego al final o antes de llegar a los 2 últimas varetas voy a trabajar la última disminución. Entonces realizan una disminución al comienzo y al final. Voy trabajando mis varetas hasta llegar a los 2 últimos puntos para realizar mi disminución. Estoy llegando al final de esta fila, me quedan las 2 últimas varetas, entonces voy a realizar una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar, tengo las 3 varetas y voy a cerrar todo junto. Sí, entonces ahora volvemos a trabajar, siempre vamos a trabajar disminuciones al comienzo y al final. 3 cadenas, giro mi trabajo, voy al siguiente punto, realizo una vareta sin terminar, voy al siguiente punto, realizo otra vareta sin terminar, tengo las 3 varetas, cierro las 3 varetas juntas. Realicé mi disminución, sigo trabajando todo en punto vareta hasta llegar a las 2 últimas varetas de esta fila para realizar la disminución correspondiente. Me quedan los últimos 2 puntos de esta fila, voy a realizar mi disminución lazada, realizo una vareta sin terminar, voy al último punto, realizo mi vareta sin terminar, tengo 3 varetas, cierran juntas. Entonces así voy realizando la disminución y vuelvo a repetir 3 cadenas, giro mi trabajo, voy a realizar mi disminución, voy al siguiente punto, vareta sin terminar, voy al siguiente punto, realizo otra vareta sin terminar, tengo las 3 varetas, cierro las 3 varetas juntas, entonces realicé mi disminución y sigo trabajando todo en punto vareta hasta llegar a los 2 últimos puntos para realizar la disminución. Últimos 2 puntos de esta fila realizo mi disminución
Primera vareta sin terminar, segunda vareta sin terminar, tengo las 3 varetas, las cierro juntos y sigo trabajando. Van a trabajar la cantidad de 12 filas de disminuciones, realizando una disminución al comienzo y al final de cada fila. Entonces van a trabajar 12 filas. Las veo al terminar la otra delantera. Realizadas las 12 filas de disminuciones, nos quedaría de esta manera. Terminamos con 7 puntos. Lo siguiente es tejer la tira. Vamos a tejer 3 cadenas, giramos nuestro trabajo y trabajamos las 7 varetas. El ancho de nuestra tira va a ser de 7 varetas. Entonces trabajo una vareta en cada vareta y al terminar realizo la última vareta, vuelvo a tejer 3 cadenas, giro mi trabajo y vuelvo a trabajar las 7 varetas. Van a tejer la cantidad de, ahora les digo la cantidad, termino de tejer estas 7 varetas y cuento cuántas filas realicé del otro lado. De este lado realicé 2, 4, 6, 8, 10 filas. Realicé 10 filas, corté el hilo. Entonces de este lado tejen las 10 filas de 7 varetas, lo que corresponde a la tira de esta musculosa, y vamos a trabajar la parte trasera. Tejidas las 10 filas de nuestra tira, terminamos lo que sería la parte delantera. Vamos a pasar a trabajar sobre los 92 puntos. Vamos a trabajar de la siguiente manera. También desde donde tengo el marcador voy a dejar 2 varetas, o sea, estas 2 varetas voy a trabajar sobre esta, sobre la tercera. También voy a comenzar a realizar disminuciones. Voy a realizar disminuciones al principio y al final. Entonces trabajamos de la misma manera, levantando 3 cadenas, voy al siguiente punto, realizo una vareta sin terminar, voy al siguiente punto, realizo otra vareta sin terminar, tengo 3 varetas y ahora voy a cerrar esas 3 varetas juntas. Voy a aprovechar y esconder este hilo. Entonces realizo una vareta en cada vareta hasta llegar al final. Cuando estoy llegando al final, en los últimos 2 puntos realizo mi disminución. Entonces van a trabajar durante 3 filas realizando disminuciones al principio y al final. Cuando estoy llegando al marcador voy a recordar de dejar 2 puntos sin tejer y los otros 2 puntos que me quedan voy a realizar la disminución. Es decir, antes de llegar al marcador tengo que tener 4 puntos. En 2 puntos voy a realizar la disminución correspondiente, que es lo que estoy haciendo ahora, y me quedarían 2 puntos sin tejer después del marcador. Voy a levantar 3 cadenas, girar mi trabajo y seguir trabajando la segunda fila de disminuciones. Realizadas las 3 filas de disminuciones, tienen que tener 86 puntos. Recuerden que teníamos 92 puntos para la espalda. Al disminuir 6 puntos nos quedan 86 puntos. A esos 86 puntos lo que voy a hacer es, voy a sacar estos marcadores de punto de los costados y a estos 86 puntos los voy a dividir en 2. Quiere decir que tengo 43 puntos y 43 puntos. Entonces voy a poner mi marcador.
algo que me estoy olvidando de comentarles. Me quedan 82 puntos. ¿Por qué? Disminuí 6 puntos a los costados, digamos 2 puntos en cada fila, y también al comienzo, si recuerdan, tenía mi marcador y también dejé 2 puntos, y recién en el tercero comencé a disminuir, al igual del otro lado. Tenía mi marcador acá y dejé 2 puntos, y en el tercero comencé a trabajar. Entonces tengo 82 puntos acá al final, después de disminuir en las 3 filas. Entonces tengo 41 puntos para cada lado. Entonces 41 puntos para cada lado. Pongo mi marcador en el centro, y lo que voy a hacer ahora es comenzar a disminuir, a seguir disminuyendo. Pero tengo el centro, voy a dejar este marcador acá en el centro, y terminé de este lado. Voy a levantar 3 cadenas, voy a girar mi trabajo, voy a realizar mi primera disminución. Realizo mi primera disminución al comenzar esta fila, y voy a trabajar todo en punto vareta, y voy a dejar un total desde el marcador. Voy a dejar 2, 4, 6, 8, 10 puntos sin tejer. Desde el marcador 10 puntos. Entonces ahí, al llegar ahí, voy a disminuir los últimos 2 puntos y me quedan 10 puntos y el marcador, ¿sí? Entonces trabajo todo en punto vareta, una vareta en cada punto de la fila anterior. Y cuando estoy cerca de tener los 10 puntos que tengo que dejar, realizo mi disminución. Entonces realizo este último punto vareta y voy a contar. Desde mi marcador cuento 2, 4, 6, 8, 10. Entonces tejo una vareta más, y en las últimas 2 voy a realizar la disminución. Realizo una vareta, y en las siguientes 2 varetas realizo la disminución. Entonces realicé mi disminución, tengo 10 varetas. Entonces trabajé la cuarta fila de disminuciones, y recuerden que tienen que llegar a tener 12 filas de disminuciones. Van a ir trabajando igual que trabajaron en la parte delantera, realizando una disminución al comienzo de cada fila y al final de cada fila. Van trabajando las disminuciones por 12 filas, y recuerden que al final tienen que quedarse con 7 varetas. Ustedes van a ir viendo a medida que van disminuyendo si necesitan realizar más disminuciones para llegar a las 7 varetas que necesitamos para nuestra tira, ¿sí? Entonces estamos ahora en la quinta fila, y van a ir trabajando de la misma manera. Entonces sigue trabajando hasta tener las 12 filas y a su vez quedarse con 7 puntos para realizar la tira. De este lado van a trabajar de la misma manera. Tengo mi marcador, van a dejar 10 varetas, y desde esas varetas van a seguir trabajando las disminuciones en las 12 filas que tienen que tener de disminuciones. Entonces yo, al tener lista la parte trasera, voy a volver y mostrarle cómo quedó. Chicas, les quiero mostrar acá en la fila número 11, o terminé la fila número 11, y acá ya estoy teniendo los
7 puntos que necesito. Entonces en la siguiente fila, la fila número 12, voy a tejer un punto en cada punto y voy a comenzar a realizar la tira. Para la tira también voy a tejer la cantidad de 10 filas. Después, si necesito más hileras, voy a agregar un par de filas. Entonces, fila número 12, tengo las 7 filas, voy a tejer 10 filas y después voy a unir o medir en realidad con la parte delantera a ver si necesito un poco más de tira, y si es así, si necesito un poco más de tiras, un poquito más de larga la tira sería, tejo más hileras, ¿sí? Entonces, como les dije, de la misma manera que trabajaron esta parte de la parte trasera, van a trabajar sobre la otra parte, ¿sí? De la misma manera. Entonces yo, al tener lista esta parte, vuelvo. Terminada la parte delantera y trasera, voy a pasar a realizar la unión de las tiras. Van a realizar una costura simple. Entonces voy a tomar mis 2 tiras. Voy a realizar la costura tomando las 2 tiras y pasando el hilo. Voy a sacar el hilo y voy a introducir mi aguja por ambos puntos, así tomando las 2 cadenitas, tomando las 2 partes de la cadenita que se forma de ambas tiras. Tomo así y voy pasando la hebra y voy realizando una costura simple. Entonces así voy cosiendo y pasando la hebra por ambas tiras. Me voy ayudando con la misma aguja, no necesitamos aguja lanera para esto, pero si ustedes prefieren coser con aguja lanera lo pueden hacer. Último punto, hago ahí un puntito más para asegurar el punto y la costura nos quedaría de esta manera. Cosidas las tiras, vamos a pasar a realizar la vista. Yo realicé una vista donde realicé ojales, ambos lados van a tener sus ojales. Realicé la cantidad de 3, 6, 7 ojales. Entonces, para realizar la vista lo que hice fue tejer una primera fila en medio punto. Voy a levantar una cadena, girar mi trabajo y voy a realizar una segunda fila donde voy a realizar los ojales como les expliqué. Voy a comenzar trabajando 4 medios puntos. Realizado los 4 medios puntos, voy a levantar 2 cadenas, saltar 2 lugares y en el siguiente punto tejer 5 medios puntos seguidos, un punto en cada punto. Tenemos 4, 5 medios puntos, vuelvo a realizar 2 cadenas, salto 2 lugares en el siguiente medio punto y vuelvo a realizar 5 medios puntos seguidos, un medio punto en cada punto. Realizado los 5 medios puntos, voy a realizar 2 cadenas, salto 2 lugares en el siguiente medio punto y así voy realizando los ojales, ¿sí? Entonces van a terminar toda esta fila. Tenemos
las dos vistas realizadas, nos quedaría de esta manera. Vamos a trabajar el punto red en la parte baja de esta musculosa. Comencé realizando 4 cadenas, dejé 2 lugares, tejí un medio punto. 4 cadenas, dejé 2 lugares, tejí un medio punto. 4 cadenas, dejo 2 lugares, tejo medio punto. 4 cadenas, dejo 2 lugares, medio punto. 4 cadenas, dejo 2 lugares, en el siguiente un medio punto, y así van a ir trabajando toda esta fila de punto red. Para terminar esta primera fila de punto red, realicé 4 cadenas y voy a realizar un medio punto en el último punto. Para toda la fila lo que voy a hacer es tejer 5 cadenas y girar mi trabajo y realizar un medio punto en el primer arquito. Y voy a seguir trabajando 4 cadenas, solo al comienzo voy a realizar 5 cadenas. 4 cadenas, medio punto. 4 cadenas, medio punto. 4 cadenas, medio punto. 4 cadenas, medio punto en el siguiente arquito. Y así van a trabajar este punto red. Ustedes van a decidir la cantidad de filas que van a tejer, la cantidad de filas que le van a dar a el largo de su musculosa, y van a trabajar de esta manera. Les va a quedar un pequeño vuelo en la parte de abajo. Entonces van a seguir trabajando puntos red de las hileras que ustedes crean necesarias. Al terminar la fila de punto red, esta musculosa estaría finalizada. Para que quede muchísimo mejor y tenga un acabado mucho más lindo, lo que voy a hacer es realizar medio punto. Voy a realizar medio punto desde lo que es la sisa, pasando por toda la tira, en ambos lados, desde la sisa, pasando por la tira, y después voy a venir desde acá, desde la vista, voy a pasar por la tira, voy a pasar por la parte trasera, paso por la tira y vuelvo a la delantera tejiendo todo en medio punto para darle un acabado mucho mejor a esta musculosa, y así estaríamos finalizando, ¿sí? Acá pueden ver el cordón. Al cordón lo van a trenzar en la parte de adelante. Le pueden realizar borlas, como le dije, en la parte de abajo, pompones, lo que ustedes deseen. Así esta musculosa queda muchísimo más linda. Yo la realicé en un color matizado, ustedes pueden realizarla en un solo color. En un solo color creo que quedaría mucho más linda, más vistosa. Entonces yo, al tejer estas filas en punto red, le voy a decir la cantidad que yo tejí y estaríamos finalizando esta prenda, ¿sí? Al realizar el voladito les quedaría de esta manera. Realicé la cantidad de 10 filas en punto red. A la última fila la realicé, en vez de tejer de 4 cadenas, la tejí de 7 cadenas. 7 cadenas medio punto, 7 cadenas medio punto, y así queda un poco más suelta la última fila para que el vuelo de esta musculosa les quede de esta manera. Entonces también realicé la fila de medios puntos en toda la musculosa para finalizar, para que los acabados queden mucho más lindos, más prolijos. Ahí pueden ver.
Les muestro la parte del cordón. Realicé unas borlas para el final, quedan de esta manera. Al entrelazado lo hice desde abajo hacia arriba. El largo total de mi musculosa quedó entre 45 y 46 centímetros. Entonces así finalizaría este video. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal, dejen su like, dejen su comentario. Activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que hay video nuevo. Me despido. Saludos para todas.